Hey YouTube, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan del canal de John Rodríguez en YouTube. Y bueno, seguimos trabajando y seguimos haciendo la planeación para todos esos proyectos que voy a estar lanzando poco a poco y que voy a estar entregando con toda esa información que se requiere para empezar a cambiar no solo la mentalidad, sino también para poder definir metas, para poder hacer una planeación estratégica, que este ya lo publiqué. Ese es el primer comienzo, 18 páginas, la práctica en la necesidad de la evolución. Básicamente aquí abarco todos esos temas, pero muy comprimidos. Estoy quitando todo ese ruido que se repite y que está de más en cuanto a explicar cuál es el proceso que tenemos que llevar para realizar una planeación estratégica correcta, cómo generar un plan de negocios y todo esto que se basa también en la toma de decisión estratégica. Hay que recordar que cuando estamos hablando de estrategia es generar un método eficiente que nos permita alcanzar el éxito que deseamos. Entonces, también una vez alcanzado el éxito es muy importante que una vez que ya estás aquí te puedas mantener. A veces, en la mayoría de los casos, se logra el éxito, pero con el tiempo se va aflojando la disciplina, se va aflojando el enfoque y eso hace que comience a bajar. Yo creo que cuando nosotros encontramos un método de poder generar cualquier resultado que nosotros estamos deseando, es nuestra responsabilidad poderlo mantener vivo. Como gente emprendedora, como gente visionaria, tenemos que saber que nadie más va a estar cuidando nuestros proyectos o nadie más va a estar cuidando nuestros intereses, sino es que nosotros mismos tomamos la acción necesaria para poder hacerlo. Entonces, mantener una mentalidad que nos permita defender lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo respetar también lo que le corresponde a los demás. Entonces, creo muchísimo que si tenemos una mentalidad cooperativa, no solamente el éxito se puede diversificar en cuanto a que hay demasiado éxito para acapararlo, o para pensar, más bien hay demasiado éxito para pensar que se puede acabar. Entonces creo que si nosotros como seres humanos comenzamos a pensar más en cooperar que en competir, realmente esa es una de las ideologías o uno de los enfoques que nos va a permitir ir avanzando como humanidad y como seres conscientes que somos. Por supuesto, siempre va a haber mentalidades más abundantes que otras, y esas mentalidades tendrán el derecho de poder dominar el mercado, poder dominar la disciplina o poder dominar el elemento que se esté trabajando. Pero al final todos tenemos la responsabilidad de poder mantener esa mentalidad, y quien pueda hacerlo, quien pueda forjarlo, quien pueda impregnarlo, concientizarlo, va a tener el privilegio de poder dominar el mercado. En otro caso, en otro nivel, simplemente va a haber una cooperación que les va a permitir mantenerse vivos y trabajar juntos. Así que quería hacer alguna referencia importante en la cuestión de mi escrito, 18 páginas, el primer comienzo, la práctica en la necesidad de la evolución. Y yo puse ese subtítulo, la práctica en la necesidad de evolución, porque creo que a veces nos enfocamos muchísimo en la teoría y olvidamos que es más importante la práctica que la teoría. Y recordar que gracias a la práctica se genera la teoría. Entonces, si nosotros vamos directamente al grano, si nosotros vamos directamente a tomar acción, pues va a ser más fácil generar ese conocimiento y sobre todo impregnarlo y concientizarlo. Así que
Como ya les comenté, estoy prelanzando mi escrito de 18 páginas, el primer comienzo, y hablo sobre todos estos temas que estoy ahorita mencionando, pero hay uno en específico que también se me hace muy interesante, y creo que en el momento en que estaba en el proceso de investigación y sintetización, en sintetizar, en resumir toda esta información, encontré algo que para mí se me hizo interesante y que está impregnado y está escrito en mi documentación, en mi documento de 18 páginas, el primer comienzo, y básicamente tiene que ver con el miedo. Cuando nosotros percibimos esa sensación que de alguna forma nos limita, entonces es algo que tenemos que trabajarlo. No quiero decir que lo tenemos que desaparecer, ni mucho menos, porque gracias a él podemos mantenernos vida en vida, y de alguna forma nos salva de peligros que se puedan presentar en el día a día, pero que también se presentaban más en la antigüedad, y que ahora más que nada es una cuestión instintiva, y sobre todo una cuestión de creencias mentales. Y lo que descubrí cuando estaba investigando esta parte, dice que el miedo, en inglés se dice fear, y fear es false evidence appearing real, que quiere decir que es falsa evidencia aparentemente real. Falsa evidencia aparentemente real. Creo que si nosotros modificamos nuestra creencia de lo que quiere decir el miedo, quizá en el pasado, como ya lo dije, nos ayudaba a sobrevivir, y puede ser que actualmente actúe de esa forma, pero a un nivel más reducido, y nos enfocamos en que el miedo simplemente es una falsa evidencia aparentemente real, y que simplemente es una suposición de nosotros mismos por nuestras creencias limitadoras de algo que en su mayoría de los casos ni siquiera ha sucedido o ni siquiera hemos tomado acción. Es algo que nos va poco a poco a liberar de esa sensación y nos va a permitir comenzar a tomar acción de una manera gradual que nos permita sobre todo sostener, mantener y hacer crecer. Yo decía que para tener una meta, para definir una meta, esta debe ser sostenible en primer momento y después escalable. Una vez que es escalada, se trabaja en volverla a ser sostenible, y de esa forma podemos seguir creciendo, y de esa forma podemos ir avanzando en esto que es la búsqueda de nuestros sueños. Así que simplemente quería comentar esto. Esta parte viene en mi escrito de el primer comienzo. Es muy importante porque no solamente abarco lo que es la planeación estratégica y la toma de decisión estratégica, sino también estoy anexando una parte que tiene que ver mucho con la mentalidad y las creencias que nosotros si somos capaces de interiorizarla y si somos capaces de imprimirla en nuestro pensamiento, eso simplemente va a detonar una acción, y una acción masiva que nos va a permitir simplemente enfocar y materializar, replicar y sobre todo escalar todos esos modelos y todas esas ideas y sueños que nosotros en este momento a lo mejor simplemente están en nuestra cabeza, pero que con el tiempo y sobre todo con la toma de acción vamos a empezar a aterrizar, a materializar y sobre todo hacerlas real. Así que yo nada más quería comentar esto. Voy a estar subiendo información sobre algunas partes que contiene mi documento. Realmente está muy completo y abarca básicamente lo que yo he estudiado por muchísimo tiempo, no solo en una formación, en una educación formal, sino también de forma autodidacta y en mucha variedad de libros y mucha variedad de ciencias. Así que, como siempre, les deseo muchísimo éxito en todos sus proyectos. Yo soy John Rodríguez en YouTube. Suscríbete si deseas seguir recibiendo esta información. Yo voy a estar liberando y voy a estar ofreciéndote todo ese material, así como voy a estar ideando formas en hacer y generar en ti una sola cosa, que puedas crear, que puedas creer, que puedas crear y que puedas creer en ti mismo.
Así que, como siempre, nos vemos pronto.